El otro día estuve hablando con un cliente y me solicitó ayuda para migrar uno de sus sitios web WordPress de un servidor a otro. Así que se me ocurrió la idea de crear un vídeo para el canal en el cual explique paso a paso cuál es el procedimiento que yo utilizo en mi empresa para migrar las páginas web WordPress de mis clientes o incluso mis propios proyectos personales. Se trata de un procedimiento muy sencillo en el que con solo unos pocos pasos tendrás tu web migrada a otro hosting sin volverte loco y sin perder la cabeza. Y voy a compartirlo contigo, pero antes de nada suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ya que estás, deja un like, hombre, que no te cuesta nada. Pues lo primero que haremos es entrar en nuestro panel de WordPress e irnos a la sección de plugins. Y una vez dentro hacemos clic donde dice añadir nuevo y buscamos un plugin que se llama Duplicator. Es este plugin de aquí, le damos clic a instalar ahora y una vez que está instalado hacemos clic en activar. Se trata de un plugin gratuito que vamos a utilizar para sacar una copia de nuestra base de datos y para generar un instalador. Una vez que esté instalado y activado veremos un nuevo elemento de menú que dice Duplicator. Coloca el ratón encima y vete donde dice ajustes. Ahora tienes que hacer clic donde dice paquetes, irte a este apartado de aquí y asegurarte de que esta opción está marcada. Si no está marcada la marcas y le das a guardar parámetros del paquete. Antes de crear el paquete vamos a limpiar y optimizar la base de datos para que pese lo menos posible. ¡Suscríbete, hombre! Para ello vamos a instalar un nuevo plugin que se llama VP Optimize, es este de aquí. Haces clic en instalar, una vez que se ha instalado haces clic en activar y una vez que está activado verás un nuevo elemento de menú que pone VP Optimize, le haces clic en la primera opción que dice base de datos, marcas todo y le das a ejecutar todas las optimizaciones seleccionadas. Aunque este paso no es obligatorio que lo hagas, sí es recomendable, especialmente si tienes una base de datos de gran tamaño. Y ahora vamos a crear nuestro instalador. Para ello nos vamos a Duplicator y hacemos clic donde dice crear nuevo. Una vez dentro, hacemos clic donde dice archivar solo la base de datos y damos clic en siguiente. Marcamos sí, continuar con el proceso de creación y le damos a crear. Ahora hacemos clic donde dice descargar ambos archivos y guardamos los dos archivos que nos ha generado. Una vez que ya tenemos la copia de nuestra base de datos, ahora tenemos que ir al hosting para sacar una copia de los archivos de la web. Esta web la tengo alojada en un servidor dedicado y lo que voy a hacer es moverla a un subdominio de pruebas en mi panel de hosting. Si aún no tienes cuenta y estás buscando un buen hosting, abajo en la descripción te dejo un enlace para que puedas crearla. Por aquí arriba te dejo también un enlace a otro vídeo en el que te explico paso a paso cómo puedes configurar tu cuenta de hosting con Hostinger. Además es web y es barato. Como te he comentado antes, yo tengo esta web alojada en un servidor dedicado y este es el panel de hosting, que es un panel Plesk. El funcionamiento es similar a cualquier otro panel de hosting, así que para sacar una copia de nuestros archivos tenemos que ir al administrador de archivos. Lo que vamos a hacer ahora es marcar todo y añadirlos a un archivo comprimido que lo voy a llamar así. Y una vez que está creado, lo descargamos a nuestro ordenador. Vamos a descargarlo en la misma carpeta donde guardamos los otros dos archivos con la base de datos y el instalador. Ahora nos vamos al nuevo hosting donde queremos mover nuestra página web y hacemos clic en administrador de archivos. Accedemos a la carpeta que tenemos asignada al dominio y cargamos los tres archivos que habíamos creado. Estos dos son los archivos del instalador con la base de datos y este es el paquete zip que contiene todos los archivos de la página web. Ahora lo que tenemos que hacer es descomprimir este archivo y una vez que lo hemos descomprimido ya podemos eliminarlo. Ahora tenemos que volver a nuestro panel de hosting y vamos a crear una base de datos para hacer la instalación. Para ello rellenamos estos datos que nos pide. Los datos que acabamos de introducir son el nombre de la base de datos, el nombre del usuario de la base de datos y la contraseña. Puedes inventarte los que tú quieras. Eso sí, acuérdate de lo que has puesto o escríbelo en un bloc de notas para que no se te olvide. Ahora volvemos otra vez a nuestro administrador de archivos y localizamos los otros dos ficheros que habíamos subido. De este de aquí tenemos que copiar el nombre. Ahora nos venimos al dominio donde queremos mover nuestra web y lo pegamos. Damos intro y arrancamos el instalador. Ahora tenemos que rellenar los datos de nuestra base de datos. El host generalmente es localhost. En caso de que tu hosting utilice otro parámetro, tendrás que poner el que te hayan especificado. Los datos de la base de datos, nombre de usuario y contraseña son los que habíamos puesto antes, que los podemos comprobar aquí. Y la contraseña que habíamos puesto. Ahora hacemos clic en validar. Hacemos clic donde dice he leído los términos y condiciones y siguiente. Le decimos que sí y esperamos a que termine el proceso. Una vez que ya está terminado,
hacemos clic en Admin Login y, como podemos ver, ya funciona. Todos los datos de la página web, así como el usuario administrador o los administradores, son exactamente los mismos que había antes. Así que vamos a logarnos y una vez dentro nos saldrá este mensaje de aquí diciendo que todo se ha migrado correctamente y que se han eliminado los archivos que habíamos creado con la base de datos y el instalador. Pero, ¿y si todo esto no te funciona? En la gran mayoría de los casos será suficiente con el procedimiento que acabamos de ver, pero en ocasiones puede ocurrir que si alguno de los dos hosting es limitado o tu base de datos es demasiado grande, tengas algún problema a la hora de exportar los datos, a la hora de crear el paquete .zip o a la hora de hacer la migración al nuevo hosting. Si eso te ocurre, no te preocupes porque existe otra forma para hacerlo. Este método es más avanzado, pero es mucho más rápido que tener que descargarte todo por FTP y evita los problemas que te puedan surgir a la hora de exportar o importar la base de datos a través de PHPMyAdmin. Lo que voy a enseñarte ahora es a generar estos archivos por SSH y que puedas exportarlos o importarlos según tu caso. En el panel de hosting que te esté dando problemas, busca esta opción que dice Acceso SSH. Para acceder por SSH a tu servidor necesitarás un cliente SSH. Te dejo un enlace en la descripción. Es gratis. Accediendo por SSH lo que harás será manejar tu servidor directamente desde la consola de comandos y sin las limitaciones de PHP. El enlace que te he dejado en la descripción te traerá a esta página de aquí. Lo que tienes que hacer ahora es descargar el cliente. Para ello haces clic en este enlace. Una vez que ya tienes el cliente de SSH en tu ordenador, tienes que asegurarte de que el SSH esté habilitado para tu dominio. Una vez que esté habilitado, abres el cliente y copias los datos. Solamente hacen falta estos dos datos para iniciar la conexión. Iniciamos la conexión y se nos abre la terminal. Aquí copiamos el nombre de usuario, para ello haces clic con el botón derecho una vez que lo has copiado al portapapeles y le das Intro. Si no tienes una contraseña, tendrás que establecer una. Una vez que la hayas establecido, tienes que introducirla aquí. Si todo está correcto, ya verás el prompt. Ahora tenemos que localizar la ruta absoluta a los archivos de nuestro dominio. Tiene que ser algo como esto de aquí. Una vez que lo hayas localizado, la copias al portapapeles. Vuelves a la terminal y escribes aquí cd espacio y pegas la ruta absoluta. Si escribes aquí el comando ls, te devolverá un listado con todos los archivos que, como puedes ver, son los archivos del sitio web que quieres migrar. Ahora lo que vamos a hacer es comprimirlos y descargarlos a nuestro ordenador. Para ello vamos a utilizar el comando zip con el atributo "-r" para que no se incluya dentro del archivo todas las subcarpetas. Le escribimos el nombre del archivo, que va a ser en este caso hornos-15-06-2023.zip espacio / para indicarle que lo que queremos añadir es el directorio actual. Y una vez que ha terminado, si hacemos un ls, podemos ver que efectivamente nos ha creado el archivo .zip. El siguiente paso es hacer un volcado de la base de datos desde la consola de comandos. Para ello nos vamos a las bases de datos y en la consola de comandos escribimos el comando mysql dump espacio -u, a continuación el nombre de usuario de la base de datos, que lo cogemos de aquí, lo pegamos, -p espacio el nombre de la base de datos, lo copiamos de aquí y lo pegamos, este guioncillo y el nombre del archivo, que lo voy a llamar hornos-16-06-2023.sql. Le damos intro y nos pedirá que introduzcamos la contraseña que habíamos puesto. Una vez que haya terminado, si decimos ls, aquí nos aparece también este archivo. Por último, ya solo nos queda irnos al administrador de archivos y aquí dentro ya podemos ver los dos archivos que teníamos y podemos descargarlos. Ahora vamos a ver el mismo procedimiento pero a la inversa, es decir, subir los archivos, descomprimirlos e importar la base de datos. Para ello, una vez que hemos subido los archivos a la carpeta del dominio, nos vamos a la terminal, decimos ls y los encontramos aquí. El primer paso es descomprimir el archivo .zip. Para ello escribimos un zip *.zip. Esto nos descomprime todos los archivos del sitio web. Ahora vamos a importar la base de datos y para ello escribimos mysql -u espacio, volvemos donde las bases de datos, copiamos el nombre del usuario de la base de datos, lo pegamos, -p espacio, copiamos el nombre de la base de datos, lo pegamos,
ponemos el guioncito este de aquí y el nombre del archivo. Ahora nos pide la contraseña, que es la que habíamos puesto para la base de datos, y una vez que ha terminado ya tenemos instalado nuestro sitio web en nuestro nuevo hosting y podemos verlo. Este último método que acabamos de ver es algo avanzado y más complejo que el primero, pero cuando no te quede otro remedio que hacer la migración de forma completamente manual, es la forma más rápida y efectiva de hacerlo y te ahorrará mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido. Si tienes cualquier duda, déjalo en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Suscríbete, hombre, deja un like, hombre.